Costos de cierre de préstamos de inversión en bienes raíces. Tercera parte. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con los bienes raíces. En una presentación anterior, analizamos en detalle los costos de cierre. Ahora vamos a enumerar los costos de cierre simplemente en orden alfabético y una presentación previa. Vimos la primera mitad de esa lista y un poco más de detalle. Ahora continuaremos con la segunda mitad de la lista con un poco más de detalle, notando que a medida que miramos estos costos de cierre, los costos de cierre variarán dependiendo de sus circunstancias, su prestamista y su ubicación. Así que quieres pensar en lo que se te van a aplicar y en tus circunstancias particulares. Estos serán términos definitorios. Vamos a hacer referencia a Investopedia, que es un lugar al que puedes acudir para profundizar en tu investigación cuando busques términos y definiciones de inversión. Por lo tanto, tenemos tipos de tarifas y costos de cierre. Todos los costos de cierre deben detallarse en su estimación del préstamo y en la divulgación de cierre. Algunas tarifas estándar son simplemente una lista en orden alfabético, que ampliaremos en la segunda mitad con un poco más de detalle. Por lo tanto, tenemos la tarifa de solicitud, la tarifa del abogado, la tarifa de cierre, la tarifa de mensajería, la tarifa del informe de crédito, el depósito en garantía. Luego tenemos las primas de seguro hipotecario de la FA, la tarifa de determinación y monitoreo de inundaciones, la tarifa de transferencia de la asociación de propietarios, el seguro de propietarios de viviendas, los prestamistas, el seguro de título de los propietarios de puntos de inspección de pintura a base de plomo, seguido de la tarifa de originación, inspección de plagas, cargos por intereses diarios pagados por adelantado, seguro hipotecario privado OPMI, tarifa de tasación de propiedad, tarifa de bloqueo de tasa de impuestos a la propiedad, seguida de una tarifa de registro de la Comisión de Bienes Raíces, tarifa de encuesta, monitor de impuestos y tarifa de investigación de estado fiscal, título, tarifa de búsqueda, impuesto de transferencia, tarifas de suscripción, tarifa de financiación. Así que repasaremos la segunda mitad de esa lista con un poco más de detalle, echando un vistazo a la tarifa de originación. Por lo tanto, la tarifa de originación es el cargo de originación. El cargo cubre los costos administrativos del prestamista para procesar su tarifa y, por lo general, es del 1% del monto del préstamo. Por lo tanto, algunos prestamistas no cobran tarifas de originación, pero si no lo hacen, generalmente cobran una tasa de interés más alta para cubrir los costos. Así que fíjate que ahí puedes hacer algunas compras comparativas y contrastar y mirar ese intercambio entre esos dos, la inspección de plagas. Inspección de plagas. Esta es una tarifa que cubre el costo de la inspección profesional de plagas por termitas, podredumbre seca y otros daños relacionados con plagas. Algunos estados y algunos préstamos asegurados por el gobierno requieren la inspección. Por lo tanto, esto podría depender de los requisitos en sus circunstancias específicas. Los intereses diarios pagados por adelantado cobran un pago para cubrir cualquier interés prorrateado en su hipoteca que se acumulará desde la fecha de cierre hasta la fecha de su primer pago de hipoteca. Por lo tanto, ese periodo de acumulación podría ser una tarifa aquí, por lo que el seguro hipotecario privado OPMI, si su pago inicial es inferior al 20%, su prestamista podría requerir un PMI, y es posible que deba realizar el pago del PMI del primer mes al cierre. Así que eso dependerá de tus circunstancias. Allí para ver si tiene el seguro hipotecario privado, luego tenemos la tarifa de tasación de la propiedad. Propiedad. Esta es una tarifa requerida que se paga a una compañía profesional de tasación de viviendas para evaluar el valor justo de mercado de las casas que se utiliza para determinar la relación LTV de su préstamo a valor. Tenemos el impuesto a la propiedad al cierre. Esperamos pagar cualquier impuesto a la propiedad prorrateado que se adeude desde la fecha de cierre hasta el final del año fiscal. Nótese de nuevo que la evaluación podría ser importante. Estas tasaciones podrían ser importantes, por supuesto, debido a los honorarios que podrían resultar de las tasaciones. Y tenga en cuenta que cuando se trata de impuestos sobre la propiedad, es posible que también se base en algún tipo de proceso de tasación en términos del cargo del impuesto sobre la propiedad que depende de dónde se encuentre, y cómo se lleve a cabo el impuesto sobre la propiedad en ese lugar. Así que tenemos la tarifa de bloqueo de tasa. Esta es una tarifa cobrada por el prestamista por garantizarle una cierta tasa de interés fija durante un periodo de tiempo limitado, generalmente desde el momento en que recibe la aprobación previa hasta el cierre. Puede ir desde el 0.25 hasta el 5,5% una vez más, el 0.5 hasta el 4,5%. 252, el 0.5% del valor de su préstamo. A través de algunos prestamistas que ofrecen un bloqueo de tasa de forma gratuita, por lo que puede hacer algunas comparaciones de comisiones de bienes raíces, los compradores generalmente no pagan esta tarifa, por lo que generalmente no es del lado del comprador, del lado del vendedor. La comisión cobrada por un corredor suele ser del 5 al 6%, lo que puede ser significativo, obviamente, cuando se trata de propiedades que son sustanciales en dólares para las personas. Es decir,
entre el 5 y el 6% del precio bruto de compra de las viviendas, precio que luego se divide en partes iguales entre el agente del vendedor y el agente del comprador. Así que es útil saber cómo funciona ese tipo de cosas, porque eso también te da una idea de cuáles son los incentivos cuando estás con algunas de las personas, sus agentes, con los que vas a tratar. Y recuerde que siempre que esté pasando por este proceso, y tenga un agente que trabaje en su nombre, siempre hay un problema con la agencia. El problema de la agencia es que, aunque están trabajando en su nombre, también tienen sus propios beneficios que están buscando. Por lo tanto, es útil saber cuáles son sus incentivos, por lo que podría sesgar su proceso de toma de decisiones a medida que analizan sus incentivos, ya sea que lo hagan intencionalmente, o no. Y luego eso también podría ayudarlo a buscar en otra parte, posiblemente para obtener asesoramiento de terceros que no tengan un problema de agencia, posiblemente pagando a alguien como un PA o un amigo que no esté directamente relacionado con la transacción, y que no tenga un interés personal en que usted complete la transacción, con el fin de ver algunas de estas compras comparativas y obtener una opinión clara de terceros al respecto. Sin embargo, estas tarifas pueden negociarse a veces para hacer que se llegue a un acuerdo. La tarifa de registro puede ser cobrada por su oficina de registro local, generalmente la oficina del secretario de la ciudad o del condado, para el procesamiento oficial de los registros de tierras públicas, como simplemente el proceso de registro. La tarifa de topografía, una tarifa cobrada por una empresa de topografía para verificar los límites de las propiedades, y las cercas compartidas para confirmar los límites de la propiedad. Así que tienes, por supuesto, asegurarte de que tus límites estén establecidos para que nadie se avergüence de tu propiedad, o no estés, ya sabes, invadiendo la de otra persona. Así que obtuvimos la tarifa de seguimiento fiscal e investigación del estado fiscal. Este cargo de terceros es para controlar sus pagos de impuestos sobre la propiedad, y notificar a su prestamista de cualquier problema con sus pagos de impuestos sobre la propiedad, como pagos atrasados o fallidos. El costo cobra dependiendo de dónde viva y la compañía que emplee su prestamista. Tenemos la tarifa de búsqueda de título. Así que, obviamente, eso va a ser importante. Una tarifa cobrada por la compañía de títulos para analizar los registros públicos de propiedad, en busca de discrepancias en la propiedad. Queremos asegurarnos de que obtengan la búsqueda de la camiseta del título. Así que va a ser importante para que sepamos cuál va a ser la línea de propiedad. Tarifas para que la compañía de títulos busque en los registros de escrituras, y se asegure de que no existan disputas de propiedad pendientes o gravámenes sobre la propiedad. Tenemos el impuesto de transferencia. Es posible que se aplique un impuesto sobre transmisiones patrimoniales en función de la jurisdicción. Cuando el título se entrega del vendedor al comprador. El costo varía geográficamente, por lo que podría ser según las circunstancias y la ubicación. Tarifas de suscripción. El prestamista las cobra por el trabajo que implica evaluar su solicitud y aprobar su préstamo. Entonces, básicamente, conoce el costo del proceso de aprobación y préstamo, y lo que no es la suscripción, es el proceso de investigación de verificar sus ingresos financieros, empleo e información crediticia para la aprobación final del préstamo. Así que,